siempre estuvieron cerca, en cada mito, en cada antiguo susurro, en cada mirada que sientes a tus espaldas en el oscuro bosque. Pensabas que eran cuentos, que los hombres lobo eran cosa de películas, una invención, una metáfora de la bestia interior. Pero te equivocabas. Esto no es una leyenda, es una advertencia, porque un día uno de ellos se volvió demasiado fuerte, demasiado consciente, demasiado real. No quería la guerra, no quería el poder, simplemente quería entender quién era. ¿Humano? ¿Bestia? ¿O algo tercero, aquello que no tiene nombre? Se llamaba Kaiden, y con su primer rugido comenzó el fin del viejo mundo. El mundo se estremecía con un sordo estruendo. No era una tormenta ni un terremoto. Era un rugido que rasgaba montañas, bosques y muros de hormigón. Profundo, bestial, primordial. No pertenecía a ninguna especie animal conocida, y aquellos que lo oyeron nunca más durmieron tranquilos. Nadie sabía de dónde venía ese rugido, pero todos sabían. Después de él llegaba la sangre. Se llamaba Kaiden. Alguna vez fue humano, joven, terco, audaz, hijo de un oficial de fuerzas especiales y una médica, criado en la disciplina y el dolor. Pasó por el ejército, vio guerras, pero la verdadera solo comenzó después de que pisó el bosque maldito en las montañas de Colorado. Lo enviaron allí con un grupo para encontrar un equipo científico desaparecido. Pero no encontraron rastros, sino cuerpos desgarrados. Y algo más, algo que hubiera sido mejor no ver. Esa noche, su campamento fue aniquilado. No por una explosión, ni por tiradores. Fue uno solo, una bestia. Una masa negra, como tejida de niebla y furia. Se movía tan rápido que los ojos no lograban enfocar. Dispararon, lanzaron granadas, y luego solo quedó Kaiden. Sobrevivió, pero no porque huyera, sino porque la criatura lo mordió y luego desapareció. Pasaron 3 días. Kaiden vagaba por el bosque, empapado en sudor, ardiendo de fiebre y dolor. Sus huesos crujían, su cuerpo se arqueaba como si alguien intentara escapar desde dentro. Y un día sucedió, un destello, un aullido, y luego la oscuridad. Cuando recuperó la consciencia, el bosque estaba muerto. Animales, pájaros, todo había desaparecido. Solo él, y sangre, por todas partes. Regresó a la ciudad, pero ya no era humano, y él lo sabía. Oía los corazones latir tras las paredes de las casas. Sentía el miedo de los transeúntes, incluso si sonreían. Veía sombras, donde no debía haber sombras. Y lo más importante, sentía que no estaba solo, que alguien lo llamaba, alguien que sabía en qué se había convertido. Al principio intentó contenerse, se encerraba en el sótano, se ataba con cadenas, pero todo era en vano. En luna llena, la bestia se liberaba, y cada vez desaparecía gente. Los periódicos gritaban sobre un maníaco nocturno, una bestia salvaje, un monstruo escurridizo. Pero la policía era impotente. Seguían rastros, pero no a él. Nadie podía adivinar que el asesino estaba entre ellos, con ropa normal, con una sonrisa cotidiana, con ojos en los que ardía la luna. Y entonces la conoció. Una mujer llamada Elisa. Ella no se asustó. Ella sabía. Cruzó su mirada en un callejón y no retrocedió. Dijo solo una palabra: «Has despertado», y se lo llevó, al mundo subterráneo, a los antiguos túneles bajo la ciudad, allí donde vivían otros, como él. Pero no todos eran como Kaiden. Algunos habían olvidado que fueron humanos. Algunos se habían consumido en la furia y la sangre. Eran gobernados por uno, un anciano ciego con el cuerpo cubierto de cicatrices y una voz como un clavo arañando un cristal. Esperaba a Kaiden. «No eres una casualidad», dijo. «Eres el convocado, el primero en una nueva cadena. No es la luna llena la que te controla. Tú la controlas a ella». Kaiden no lo creyó, hasta esa noche, cuando contuvo su transformación. Estaba de pie en medio de la sala, desnudo,
cubierto de sudor, con las manos temblorosas. Algo salvaje bullía en su interior, pero obedecía. No era simplemente un hombre lobo, era un alfa, nacido no de una mordedura, sino de la voluntad de la oscuridad. Pasaron 3 años. En ese tiempo, Kayden se convirtió en una máquina de matar. No olvidaba su rostro, su nombre, pero en las batallas se volvía despiadado. Aniquilaba a quienes cazaban a su especie. Destacamentos gubernamentales, cazadores de lo sobrenatural, sectas secretas. Creían saber cómo luchar contra los hombres lobo, pero no conocían a Kayden. Reunía a su manada, de marginados, de soldados, de aquellos a quienes intentaron destruir. Entrenaban como fuerzas especiales, se movían como sombras, golpeaban como huracanes. Y un día comenzó la guerra. Ese día no hubo advertencia, solo sangre. El destacamento especial, Limpiador, financiado por una organización profundamente secreta, se adentró en la noche. Su tarea, borrar a todos los hombres lobo del territorio de los Estados Unidos. Pero no sabían que ya los esperaban, en el bosque, en la nieve, entre las rocas. La manada de Kayden los desgarraba como si fueran papel. Fue una masacre. Los rugidos se mezclaban con los gritos. Las balas se hundían en la carne. Las garras rasgaban las armaduras. Los hombres lobo perdían a los suyos, pero seguían hasta el final, porque Kayden iba primero. No solo mataba, cazaba. Desgarraba a aquellos que alguna vez se burlaron de su naturaleza. Arrancaba los dientes a los que gritaban, aplastaba sus cabezas, rompía tendones. Uno por uno. Nadie sobrevivió. Solo un soldado, medio muerto, logró enviar un mensaje. Y entonces la humanidad respondió. Las ciudades se llenaron de puestos de control. Por las calles patrullaban mechs y drones. Evacuaban a la gente de las zonas infectadas. Pero llegaron tarde, porque entre ellos ya había hombres lobo, de uniforme, con cascos, en oficinas. Kayden sabía. La guerra se había trasladado a las ciudades. No lo quería, pero no había elección. Llegó a Washington, solo, bajo una lluvia torrencial, encadenado, con las manos en alto, y exigió una reunión con el presidente. 1 hora después, ya lo estaban golpeando con pistolas eléctricas en un búnker subterráneo. Pero él reía, porque sabía quién estaba sentado en la celda contigua. Allí había un general, infectado 1 mes atrás. Sus ojos ya brillaban, y cuando Kayden dijo, «Es hora», el búnker se estremeció por una explosión interna. No destruía a la humanidad, destruía la mentira. Ofrecía una elección, o aceptaban a la nueva raza, o serían consumidos. Y mientras los políticos discutían, Kayden se fue, porque sabía, algo peor se acercaba. Vinieron de los bosques del norte, ciegos como topos, pero capaces de sentir el alma. Antiguos, diferentes, engendros de esa misma oscuridad que una vez lo mordió. No cazaban carne, sino voluntad. Consumían a los hombres lobo para convertirse en ellos, y el único que podía detenerlos era él. Cuando atacaron, el cielo se oscureció. Los vientos aullaban como un coro de muertos, y entonces Kayden despertó aquello que había dormido en él todo ese tiempo. No se convirtió simplemente en un alfa, se convirtió en el principio. Su cuerpo se encendió en llamas azules, su voz cortó la niebla, y la manada se alzó tras él. La batalla duró toda la noche. Luchó, perdiendo sangre, perdiendo a los suyos, pero no se rindió. Hundía sus garras en la carne putrefacta, aplastaba huesos, distorsionaba la realidad, y en el clímax, cuando quedó solo, gritó, y el eco de ese grito lo escuchó la tierra misma. Cuando todo se calmó, el cielo se aclaró. Kayden estaba solo, desnudo, herido, pero vivo. Alrededor, cenizas. Había vencido, pero sabía que no era el final, porque dentro de él ahora había más que sangre. En él estaba la esencia misma de la evolución. Desapareció. Dicen que lo vieron en Sudamérica, en África, en Siberia.
Donde estalla el desorden, allí está él. Donde se esconden los monstruos, allí está él. No es un héroe, ni un monstruo. Es simplemente el último que recuerda lo que significa ser una bestia. Y a aquellos que recuerdan les dice una cosa. Aún no hemos terminado. No solo desapareció, se adentró en la sombra, pero la sombra no suelta. 3 meses después de la batalla en América del Norte, comenzaron a desaparecer ciudades. Primero, en silencio. En Siberia desaparecieron 2 bases de geolocalización. Luego, toda una colonia en las montañas de Bolivia. Después, un suburbio de Stuttgart, desaparecido en una noche. Sin cuerpos, sin rastros. Solo asfalto derretido y profundos surcos, como si la tierra misma hubiera clavado sus garras en el cielo. Kayden sabía, no estaban muertos, estaban invertidos, traspuestos al otro lado, porque más allá de la oscuridad hay algo más, y observa, espera. No es de este mundo. Ve a los hombres lobo como instrumentos, no bestias, sino recipientes, y él es el principal. Vivía en la jungla, entre bestias que le temían, pero lo seguían. No envejecía. Su cuerpo se regeneraba tan rápido que incluso los venenos dejaron de hacerle efecto. Aprendía de la naturaleza, se inspiraba en las serpientes, aprendía la paciencia de las arañas, y en solitario aniquiló al escuadrón Cerbero, la élite en la destrucción de anomalías. Sus cabezas las dejó en un antiguo altar, bañado por la lluvia y la sangre. Sabía que no eran la última amenaza. Esa noche tuvo un sueño. No un sueño, una visión. Estaba en un acantilado. Abajo el mar rugía, pero las olas eran de cuerpos como el suyo. Los reconoció, a cada uno que cayó en aquella batalla. Estaban vivos, pero no por sí mismos. Avanzaban como marionetas. En el cielo giraba un vórtice, y de él fluían criaturas hechas de huesos y arena. No respiraban, pero vivían. Despertó sudando. Bajo él, la tierra temblaba. ¿Un terremoto? No. Era un ejército. Humano. Fuerzas especiales, drones, tanques, lanzallamas. Lo habían encontrado. Y no venían solo a matar. Venían a destruir su memoria, su código, su sangre. Porque su sangre ahora era capaz de cambiar. No huyó. Se plantó en medio del campamento, con los brazos extendidos. En sus ojos ya ardían 2 lunas. Dispararon, pero las balas se derretían en el aire. Dio un paso adelante, solo, y la lucha comenzó. No golpeaba, quebraba, destrozaba armaduras como si fueran papel. Se lanzaba entre los tanques, arrancando corazones. Desgarraba gargantas, perforaba cráneos, se movía entre las minas como el viento. No mataba, buscaba a los dignos. Y 3 de ellos sobrevivieron. Los miró a los ojos y sintieron la llamada. 1 hora después, ya eran suyos, nuevos, renacidos, y los 3 aullaron al cielo, como hermanos menores. Pero en el cielo no había luna. La luna había desaparecido. Eso fue una señal. Los ancianos se reunieron, no humanos, ni hombres lobo, no los nacidos de una mordedura, sino aquellos que fueron los primeros, los verdaderos, totémicos, petrificados, pulverulentos. Salieron de las entrañas del Himalaya, de las criptas de Perú, de las arenas negras del desierto de Namib. Sentían que Kayden rompía el equilibrio. No solo había despertado, estaba distorsionado. Lo buscaron y lo encontraron. En una ciudad abandonada en medio de la jungla, bajo un diluvio, entre templos putrefactos. Los 3 primeros se enfrentaron a él. No luchaba contra cuerpos, sino contra la memoria, contra voces que susurraban en su interior. Uno de los ancianos gritó, y la sangre de Kayden comenzó a hervir. Otro tocó el aire, y sus pulmones se contrajeron como en el vacío, pero resistió, cayó, se levantó. Su carne explotaba, se recomponía, y entonces comprendió. No estaba solo. De todos los rincones del mundo comenzaron a acudir a él otros, aquellos que sentían la llamada, mestizos,
marginados, una niña de Bombay mordida por un perro callejero, un anciano de Argentina que mató a su familia en un ataque de furia, un monje del Tíbet que aullaba por las noches. Iban hacia él y se alzaban, no como soldados, como una nación, como una nueva raza. Los unió, no con palabras, con dolor, con sangre. Les mostró cómo controlar la furia, cómo hacer de la fuerza su espada. Creó de ellos el ejército de la noche. Eran solo un centenar, pero eran como 1000. Y entonces comenzó la cacería. Las ciudades se convirtieron en objetivos, pero no para matar, sino para despertar. Aniquilaban a quienes gobernaban mediante el miedo. Borraban los laboratorios donde clonaban ADN de lobo. Destruían a quienes convertían su poder en mercancía. Kayden estaba en todas partes. Sus disparos eran como truenos, sus golpes como relámpagos. Su nombre se convirtió en una maldición y en un símbolo, pero con cada combate sentía cómo perdía el control. Algo se movía en su interior, no la furia, algo antiguo, algo diferente. Le llegaba en sueños, hablaba con voces de muertos, mostraba los rostros de aquellos a quienes había matado, y comprendió. Su sangre ahora no llamaba a la victoria, sino al fin, porque cada hombre lobo nacido de él oía esa voz, y cada uno comenzaba a cambiar, no solo a volverse más fuerte, sino a perder lo humano. Desaparecía la memoria, el habla, solo quedaban los instintos, como si él estuviera creando un ejército de bestias. Y entonces se fue, de nuevo, solo, al confín del mundo, a los desiertos helados de Groenlandia, allí donde duermen los espíritus. Se plantó en la cima de un acantilado de hielo y aulló, solo, largo tiempo, hasta enronquecer, hasta sangrar por la garganta, hasta que alguien, que no debía estar allí, respondió. Un rugido profundo, pesado, desde el fondo del mundo, y entonces el hielo se resquebrajó. De debajo de la tierra surgió una zarpa, luego un hombro, luego un rostro, y se vio a sí mismo, pero antiguo, enorme, negro, con ojos como 2 lagos. Lo reconoció. Era el primero, el protohombre lobo, la esencia de todo. No habló, rugió, y se lanzaron el uno contra el otro. Fue una lucha no por el poder, sino por la esencia, por el control, por todo. Kayden luchaba como un demonio, el primero como un dios. Cada golpe estremecía los glaciares, su sangre quemaba la nieve, sus huesos se rompían y se soldaban al instante. Kayden ya no sentía dolor, solo la llamada, solo el instinto, y en el último instante, saltó y clavó sus dientes en el corazón del primero. No venció, pero tampoco perdió, porque, al separarse del monstruo, comprendió. Ahora eran uno. Se convirtió en aquello que nunca había existido, y la oscuridad retrocedió. Cuando Kayden despertó, alrededor solo había luz blanca, ni nieve, ni frío, ni tierra, solo un resplandor infinito y palpitante. Yacía de rodillas, respirando con dificultad, su corazón latiendo a un ritmo que no conocía. Algo había cambiado. Dentro no había bestia, pero tampoco quedaba humano. Se había convertido en un tercero, en algo diferente. Aquel a quien había absorbido no murió, se fusionó con él, el primero, el arquetipo, el origen de todos los hombres lobo. Ahora vivía en él. En sus oídos resonaba un zumbido, no un sonido, una sensación. Y en ese zumbido, Kayden comenzó a distinguir voces, susurrando en diferentes idiomas, suplicando, gritando, muriendo. Eran hombres lobo de todo el mundo. Sentía a cada uno, cada dolor, cada transformación, cada muerte. Se había convertido en su ancla, y si él caía, caerían todos. Salió de la luz y se encontró en ruinas. Su campamento había sido destruido, las piedras esparcidas, rastros de la batalla, ninguno, solo una mancha quemada, en cuyo centro estaba él, y alguien más, alguien que esperaba.
una figura de negro, el rostro oculto por una capucha, un olor que ninguna bestia soportaría, acero pútrido, oscuridad fría, mecánica y magia, un híbrido. Se presentó como Larkus. Su boca estaba cosida, pero la voz sonaba directamente en su cabeza. «No lo entiendes, Kaidan», dijo. «Te has convertido en un conducto, y eso significa que abres el camino. No para ti, para ellos». Y extendió una mano. Del horizonte se alzó un gusano, enorme, negro, como una tormenta. No reptaba, hendía la tierra como una espada al cielo. No era de este mundo. Era lo existente, roto, hambriento. Kaidan se lanzó hacia adelante. Chocaron y el mundo explotó. La gravedad se curvó. Un vórtice absorbió el sonido. Kaidan golpeaba, rompía, rugía, pero la criatura absorbía los golpes. No moría, crecía, y entonces aulló. No como antes, sino como un heraldo, como una señal. Y en respuesta, aullaron millones. Miles de hombres lobo en todo el mundo sintieron la llamada. Corrían, sin pensar, sin detenerse, hacia Kaidan, a través de océanos, desiertos, guerra, balas. Incluso los enemigos dejaron de ser enemigos, porque nadie quería ver el fin que llegaba de las grietas. Y todo ese tiempo, Larkus permanecía de pie, observando. No era humano, era un resultado, un ensamblaje, una abominación genética, creada de carne, máquinas y antiguos encantamientos. Fue creado para detener a Kaidan, pero ahora lo admiraba. «Tú no eres destrucción», susurró. «Eres evolución, pero incluso la evolución debe arder». Golpeó, y Kaidan se derrumbó, no muerto, pero quebrado. Su bestia interior rugía, pero no se levantaba. Sus huesos crujían, perdía el control. Los hombres lobo que corrían hacia él comenzaron a perder la forma. Se transformaban en engendros, en salvajes, en aquellos que ni siquiera sabían qué era la razón. Se mordían a sí mismos, unos a otros. El control se desmoronaba. Y entonces ella llegó, Elitza, viva, vieja, sabia, aquella que conoció a Kaidan antes de que se convirtiera en un monstruo. Sostenía en sus manos algo que no existía, un amuleto hecho de un diente de lobo, cubierto con la sangre del mismísimo primero. Lo arrojó al suelo y todo se detuvo. Un instante, un aliento, y la bestia dentro de Kaidan abrió los ojos. No solo se levantó, creció. Su cuerpo comenzó a cambiar de forma. Los músculos se expandían, pero no se rompían. El pelaje no se volvía gris, sino ceniciento, como si ardiera desde dentro. Sus ojos ya no eran ojos humanos, eran el universo. Se plantó frente a Larkus y dijo: «No soy un conducto, soy la puerta». Y entonces abrió los brazos, y de él brotaron manadas, no físicas, energéticas, esencias de aquellos que murieron, que no llegaron, que fueron olvidados. Espíritus de hombres lobo masacrados durante siglos, se aferraban al espacio, giraban alrededor del gusano, penetrando en su interior. Y éste comenzó a gritar, no un rugido, sino miedo, porque incluso la locura teme a la memoria. Larkus se abalanzó sobre él, pero Kaidan ya estaba en todas partes. Se movía como una ola, rompía el espacio, golpeaba la consciencia. Y cuando sus garras se hundieron en el pecho de Larkus, éste susurró: «Has abierto a todos». Y entonces el cielo se rasgó. De él brotó luz, pero no divina, ciega, abrasadora, una luz sin sentido, solo pureza, una pureza que mataba todo lo vivo. Llegaron ellos, los observadores, los arquitectos, los primordiales, aquellos que construyeron el sistema en el que los monstruos debían estar bajo control. Comenzaron a borrar el mundo, y Kaidan comprendió. Necesitaba convertirse en un antivirus, no en un líder, no en un monstruo, sino en una célula que infectaría el virus de la estructura misma. Su cuerpo comenzó a pudrirse, se entregaba. «No deberías», gritó Elitza, pero él ya lo sabía. Él era el último. ¿Quién podía revertir la evolución?
o impulsarla hacia adelante, y en el instante en que desapareció, volvió a abrir los ojos. Pero el mundo era diferente. Despertó en la atemporalidad. No había cielo, ni tierra, ni cuerpo, solo consciencia. Se sentía como si hubiera sido pulverizado en millones de partículas, cada una de las cuales estaba impregnada de conocimientos antiguos, voces, memoria, no solo la suya propia, sino la de miles, millones de seres que alguna vez sintieron furia, miedo, hambre, libertad. Estaba en todas partes, y en ninguna. El espacio en el que se encontraba no obedecía a la lógica. Aquí los pensamientos se convertían en formas, los deseos en materia, y las intenciones podían dar vida a mundos enteros, o destruirlos. Y entonces comprendió. No lo habían borrado, lo habían conservado, descompuesto, como un código. Keiden se convirtió en parte de una nueva red, un sistema reescrito después de la catástrofe. Solo que ahora no era un eslabón, era su centro. Su consciencia pulsaba como un corazón negro en el vacío. Sentía, algo lo llamaba de vuelta, pero el camino de regreso no era un paso, sino una elección. Se recompuso, hueso a hueso, músculo a músculo, pelo por pelo, pero el rostro había cambiado. En la superficie especular frente a él había algo, completamente lobuno, con rasgos humanos, zarpas, con dedos, la espalda arqueada, los ojos con dos pupilas, una bestial, la otra humana. No se había convertido simplemente en un hombre lobo, se había convertido en un nudo, una llave, un tótem para todos los demás. Cuando regresó a la realidad, el mundo estaba en ruinas, las fronteras borradas, los continentes desplazados, la gente dispersa por los restos de la civilización. No había electricidad, ni red, ni comunicación, solo señales, biológicas, impulsos psíquicos, y todas ellas convergían en un único centro, en él. La manada esperaba, pero había cambiado. Los hombres lobo ahora eran diferentes. Algunos caminaban a cuatro patas, sin restos de humanidad. Algunos, casi como humanos, solo con la piel cubierta de un corto pelaje y dientes afilados. También estaban aquellos que habían perdido la razón. Había que sacrificarlos. Y había nuevos, nacidos después de la catástrofe, con ojos de lobo desde el nacimiento. Niños sin miedo, niños de la noche. Estaba de pie en una roca, mirando hacia abajo a este nuevo mundo, y sentía cómo comenzaba a nacer de nuevo el equilibrio. Pero en lo profundo, todavía se agitaba una amenaza. Larcus no había sido el último. Era un cerrojo, un guardián. Pero ahora la puerta estaba abierta, y a este mundo comenzaron a penetrar aquellos que habían sido exiliados hacía mucho tiempo. Seres que existían fuera de la biología, parásitos de la conciencia, devoradores de miedo. El primer enfrentamiento fue en Islandia. Una manada de 60 guerreros desapareció en 6 minutos. No los mataron, no los encontraron. Solo quedó uno vivo, un muchacho. Estaba sentado entre el hielo y cantaba una canción que nadie conocía, en un idioma que no existía, y cada uno que la oía comenzaba a enloquecer. Keiden fue allí solo. Caminaba sobre la nieve derretida, sintiendo cómo el espacio se distorsionaba. Su cuerpo comenzaba a desintegrarse en fragmentos, hasta que aplicó una nueva forma, semiritual, contenida, cubierta de runas que se quemaban en su piel directamente desde dentro. Sabía, aquí regían otras leyes. El muchacho lo miró y dijo, «Ellos ya están dentro de ti». Y Keiden comprendió. Ahora el enemigo no estaba fuera. Habían penetrado en la mente. Comenzó a ver cosas que no existían. Sus muertos, compañeros asesinados, sus miedos. Oía la voz de su padre. La palabra monstruo se repetía 1000 veces. Sentía cómo se perdía a sí mismo, cómo la bestia en su interior jadeaba, cómo la oscuridad, de nuevo, lo llamaba. Pero no se sometió, se sumergió más profundamente.
él mismo, dentro de sí, y allí, entre sus propias pesadillas, encontró la primera imagen de quien era antes de la mordedura, un soldado, un humano, un hermano, y le dijo: «No te he olvidado, pero he crecido», y el humano en su interior asintió. Se fusionaron, y en ese instante, Kaiden se convirtió en un cuarto estado, no humano, no bestia, no espíritu, sino voluntad. Se levantó y la tierra tembló, porque había regresado, purificado. El muchacho desapareció, pero en la nieve quedó una inscripción, una quemadura. Pronto vendrá la caída. Kaiden sabía. Esto era solo el principio. Un ejército no sería suficiente. Ahora se necesitaba una civilización, y él comenzó a construirla. Comenzó a construir con fuego. Primero, hogueras de señales en las altas colinas, para que cada superviviente pudiera encontrar el camino. Luego, refugios, medio cuevas, medio búnkeres, excavados en las rocas. Los hombres lobo los cavaban con sus garras, arrastraban metal, madera, huesos, uniendo las paredes con su propia sangre para que resistieran más. En 2 inviernos creció lo que llamaron la colmena, el primer bastión de la nueva raza, pero no estaba oculta. Brillaba en la oscuridad, como las fauces incandescentes de un lobo. Kaiden no gobernaba, llamaba. Su palabra no era una orden, era una convocatoria. Cuando hablaba, lo oían incluso aquellos que se escondían en las ruinas subterráneas de las antiguas megalópolis. No solo convocaba a la manada, creaba una estructura. Los ancianos, los más antiguos y fuertes. Los jóvenes, aquellos que apenas aprendían a no perderse en la forma bestial. Maestros, guardianes, vigilantes. A cada uno un lugar, a cada uno un sentido. Porque sabía, sin estructura, incluso los más fuertes se convertirían en salvajes, pero con el crecimiento de la colmena crecían también las dudas. Uno de los ancianos, Bart, antaño alfa de la manada oriental, no aceptaba la fusión de formas. Creía que el humano debía ser olvidado, despojado, enterrado. De lo contrario, la bestia nunca sería libre. Reunía seguidores, en secreto, entre aquellos que recordaban el dolor de las transformaciones, entre aquellos que habían perdido a seres queridos racionales, entre aquellos que temían que Kaiden los guiara a una nueva jaula. Kaiden lo sentía, pero no intervenía, esperaba, porque sabía que el enfrentamiento era inevitable, y porque sentía que Bart no era simplemente un descontento, estaba infectado. Su energía era diferente, negra, pegajosa. En ella no había dolor, solo vacío. Y el vacío comenzó a hablar. Bart desapareció durante 3 días, y luego regresó, no solo. Lo acompañaban 5. Eran como él, cuerpos desnudos, surcados por rastros de descomposición, ojos sin pupilas, dientes como trozos de sílex. No rugían, siseaban, y ante su presencia, los hombres lobo alrededor comenzaban a temblar, sin siquiera darse cuenta de por qué. Los llamó los puros. «Ellos son el futuro», dijo Bart ante la asamblea de ancianos. «Nosotros somos asimétricos, medio humanos, medio animales. Nada, pero los puros han renunciado a todo, a la memoria, a la forma, a la debilidad. Son la solución andante». Kaiden guardó silencio. Todos esperaban su ira, pero asintió. «Tienes razón, realmente son una solución». Luego dio un paso adelante, y en un instante, uno de los puros cayó, sin cabeza. Las garras de Kaiden ni siquiera temblaron. El segundo intentó atacar. Recibió un golpe en el pecho, tan potente que su columna vertebral salió disparada por la espalda. Los demás rugieron, y la colmena se estremeció. Comenzó la primera guerra interna. Hombres lobo contra hombres lobo. Unos con ojos en los que ardía la razón. Otros con cráneos perforados por la locura. Kaiden no ordenaba. Iba primero. Se lanzaba como una tormenta, desgarrando a los enemigos como una bestia hambrienta. Sus garras ardían.
Sus fauces jadeaban plegarias de olvido. Bart se abalanzó sobre él, pero el golpe de Kaiden lo incrustó en la roca. Y luego, la mirada. Kaiden vio lo que había dentro de Bart. Un parásito, un coágulo de otra dimensión. Vivía en la columna vertebral. Susurraba, se alimentaba, reemplazaba la personalidad. Era más antiguo que los hombres lobo. Era la causa de algunos de los perdidos. Era el enemigo. Kaiden lo arrancó del cuerpo de Bart, directamente a través de las costillas. El coágulo chillaba, se retorcía, intentaba escapar. Pero Kaiden hundió sus garras en su garganta y susurró: «Yo recuerdo». Y la criatura estalló en llamas. Esa noche, la ceniza caía como nieve. La colmena guardaba silencio. Quemaban los cuerpos. Kaiden estaba solo. Nadie se le acercaba. Nadie lo miraba a los ojos. Porque ahora no era solo un líder. Era aquel que regresa del abismo. Y a tales seres los temen incluso los monstruos. Y esa noche, cuando el humo cubrió la luna, del bosque salió un hombre. Herido. Quemado. Con una armadura de viejo modelo. Atravesó la colmena y se detuvo ante Kaiden. «Creía que los habías aniquilado a todos», dijo. «Pero al parecer quedé yo». «¿Quién eres?» «Un fantasma, del destacamento especial Voz. Fuimos creados para matar a seres como tú, pero nos equivocamos. Todo salió mal. Durante muchos años me escondí, y ahora oigo voces, no las mías, las de ellos, los que vienen». «¿Quiénes?» «Los verdaderos amos». Y entonces comenzó el viento. Mudo, sin ruido, sin dirección. Penetraba los cuerpos, confundía los pensamientos. En el aire apareció un olor a metal y a coníferas amargas. La tierra comenzó a pulsar, y del cielo comenzaron a descender cicatrices. No meteoritos, no naves, grietas. A través de ellas trepaban criaturas sin forma, sin nombre. No demonios, no espíritus, no máquinas, enfermedades, encarnadas, mortales, entidades que existen solo en la descomposición. Y cada hombre lobo sentía, sus garras no atravesarían eso, sus dientes no arrancarían la oscuridad de ellas. Kaiden dio un paso adelante. «No somos humanos, pero estamos vivos», aulló, y ese aullido no fue una llamada, fue un inicio, una señal, la última transformación, y la tierra comenzó a quebrarse bajo sus pies. Los vacíos se abrían como fauces de bestias gigantes. De ellos se extendían protuberancias negras, no de carne ni de metal, sino del vacío mismo, de la nada portadora de inexistencia. No tocaban, absorbían. La piel, los pensamientos, el sentido. Los hombres lobo junto a Kaiden primero gimieron, luego cayeron de rodillas, y cuando uno de ellos aulló, el cielo se resquebrajó, porque no era una criatura común, era un símbolo autodestructivo, un mensaje viviente. «Estamos aquí para borrar no solo los cuerpos, borraremos vuestra idea». Kaiden permaneció de pie. Su aliento era vapor. Sus ojos ardían con frialdad. De su espalda crecían nuevas placas. De debajo de su piel brotaban runas. Entraba en la última forma, en algo que no tenía nombre, porque ningún idioma podía describirlo. No era evolución, era una herejía anatómica. Se lanzó primero, y ellos tras él. Miles, por las extensiones heladas, por las montañas, por las ruinas. Corrían hacia lo imposible, corrían contra el fin. Aullaban, rugían, se agrupaban, caían, se levantaban, perdían la forma, pero seguían. Porque detrás no había nada, y delante, al menos alguna oportunidad. Y solo Kaiden sentía la verdad. No luchaba por la victoria, luchaba por la posibilidad de perder combatiendo. Las grietas se abrían una tras otra. Cada criatura que pasaba a través de ellas cambiaba el espacio a su alrededor. El aire se volvía denso, los colores se apagaban, la gravedad se retorcía y a los árboles les crecían dientes. La realidad se pudría ante sus ojos. Un golpe de las garras de Kaiden y una grieta explotaba. Pero había cientos, perdía combatientes, ancianos,
jóvenes, incluso espíritus, y entonces apareció él. No tenía nombre, solo un símbolo, un signo palpitante en su pecho, un círculo tachado por una cuchilla de hueso. Su piel estaba compuesta de ojos, sus manos de manos. No caminaba, volaba, sobre una vibración, sobre un sonido aterrador que desgarraba los corazones. Era el conductor de aquellos que habían venido a borrar este mundo, y se dirigió directamente a la colmena. Kayden se lanzó de vuelta. No corría, se deslizaba por los campos, por praderas ensangrentadas, por cráteres humeantes. La colmena ardía. De allí se oían gritos, rugidos. Irrumpió como un cometa, a través de cuerpos, a través de cenizas, a través del pánico. Y encontró a Eliza. Estaba de rodillas. A su alrededor, cenizas, cuerpos quemados. Su rostro estaba cubierto por una máscara cenicienta, pero sostenía el amuleto, el último, el que él le había dado una vez. «Te busca a ti», susurró ella. «No a la colmena, no a nosotros, solo a ti». «¿Por qué?» «Porque eres la última voluntad del mundo, el último que puede decir no». Y entonces, Kayden hizo lo que nadie esperaba. Entró en la grieta. Él mismo. Fue como un paso hacia la náusea, hacia la no realidad. No sentía su cuerpo. Alrededor había imágenes, su infancia, la muerte de su madre, la primera transformación, el rostro de un amigo asesinado, sangre, furia, hambre, batallas, Eliza, el primer enemigo, el primer lobo, el primero. Todo a la vez. Caminaba a través de sus propios pecados, y al final vio el núcleo, el corazón de todo ese dolor. Una flor, enorme como una montaña, hecha de venas, ojos y cráneos. Dentro estaba ello, la consciencia de toda la oscuridad. No hablaba, cantaba, y en esa canción solo había una palabra: borraremos. Kayden se acercó. Sus garras desaparecieron, su pelaje se carbonizó, su piel se desprendía, pero no retrocedió, porque si se rendía, todo desaparecería, y entonces se aferró al corazón de la flor, con palabras, recordando cada nombre, cada muerte. Cosía el mundo desde dentro, y aquello gritó. Las grietas comenzaron a derrumbarse, la flor temblaba, las venas ardían, la oscuridad se retorcía, intentando arrancar su alma. Pero Kayden clavó sus dientes, no en la carne, sino en la idea misma del fin, y gritó: «No somos perfectos, pero somos reales». Y con esa frase, la flor explotó. Despertó de rodillas, en el barro, bajo la lluvia. Todo estaba en silencio. No había grietas, solo un cielo calcinado. Alrededor, miles de cuerpos, hombres lobo, humanos, criaturas, pero no había movimiento. Kayden se levantó lentamente. Solo quedaba él, y un susurro: «Vives, demasiado tiempo». Se giró. De la niebla emergió una figura. No era ni bestia ni humana. Era perfecta, sin pelaje, sin garras, sin dientes. Solo un cuerpo liso y ojos, 2 espejos. Y en ellos lo vio todo. A sí mismo, la colmena, el mundo. Y lo que venía. No era un enemigo, era la siguiente generación. Tú fuiste el principio, pero nosotros somos el fin. Y Kayden comprendió. Su batalla solo había preparado la arena. El próximo enfrentamiento no sería por la supervivencia, sino por quién se convertiría en el rostro de la nueva era. Y comenzó la era de los espejos. Llegaban sin sonido, sin armada, sin fuego. Simplemente aparecían, del aire, del agua, de las miradas. Y cada vez que alguien miraba a sus ojos, se veía a sí mismo, no como era, sino como podría haber llegado a ser si hubiera renunciado al dolor, al instinto, al pasado. Eran formas perfectas, biomasa ajustada al sueño. No lobos, no humanos, proyecciones, diseños del futuro. No luchaban, ofrecían. ¿Estás cansado de sufrir? Te liberaremos. ¿Quieres olvidar? Borraremos. ¿Quieres elevarte por encima de la bestia? Conviértete en uno de nosotros. Y algunos iban.
incluso antiguos hombres lobo, incluso aquellos que habían pasado por la guerra, porque dentro de cada uno vivía el dolor, y ese dolor llamaba a la liberación. Uno de los ancianos, Theon, fue el primero en cruzar. Era una montaña, un guerrero, una leyenda, y depuso sus garras. Su pelaje desapareció, sus huesos se enderezaron, y en un minuto de él solo quedó una cáscara, hermosa, perfecta, sin voluntad. Se hacían llamar los lisos, pero Kaiden conocía otro nombre. Absorbentes, no se llevaban la carne, se llevaban la memoria, el sentido, la historia. Reescribían los cuerpos, dejando solo funciones. No querían la paz, sino la esterilidad, donde no habría guerra, porque no quedarían aquellos capaces de iniciarla. Sentía cómo su red se expandía, por el mundo, por las conciencias. No se necesitaba un ejército, solo una idea, solo tocar, y todo, anulación. Se quedó casi solo. La colmena estaba muerta. Elisa había desaparecido. La manada se había desintegrado. Solo quedaban aquellos que no podían cruzar la línea. Y ya no eran una manada, sino sombras. Kaiden ya no cambiaba. Su cuerpo se había congelado en la última forma. En él ya no había animal, solo algo retorcido, antiguo, hecho de cicatrices y voluntad. Se convirtió en un tótem viviente, terrible, sangriento, monstruoso. Pero en ese monstruo estaba la esencia, la idea de que el dolor es vida, que el miedo es instinto y la furia, una elección. Comenzó la última caza. No reunía un ejército, iba uno por uno. Encontraba a cada uno que estaba al límite y les decía: mírate a los ojos, a los tuyos, no a los de ellos. ¿Quieres vivir o simplemente no sentir? Algunos morían, algunos regresaban. Sus garras temblaban, su memoria estaba carbonizada, pero seguían, porque tras él no iban los que creían, sino aquellos a quienes les daba miedo, pero que no querían rendirse. Así nació una nueva manada. Los distorsionados. Eran diferentes, algunos con un ala, otros con cuerpos cubiertos de metal, alguien semitransparente, alguien con 3 rostros. Eran errores, mutaciones, fallos en la transformación, pero ahora eran una necesidad, porque los lisos llegaron de verdad. Enormes naves no llegaron volando, crecían de los edificios, convirtiendo las ciudades en estaciones. Las calles se retorcían en laboratorios. La gente comenzaba a desaparecer. No los cuerpos, los recuerdos. El mundo simplemente olvidaba que habían existido. Y entonces Kaiden comprendió. No había que matar cuerpos. Había que matar la posibilidad misma del olvido. Comenzó a entretejerse en el tejido del mundo, a dejar rastros, huellas. Él y su manada comenzaron a cambiar la naturaleza. Cada una de sus batallas dejaba ondas, no de energía, sino de memoria. Cada muerte se grababa en la tierra, como una cicatriz. Se convirtieron en códigos vivientes, y el mundo comenzó a resistir. Los animales cambiaban. Las plantas se disparaban hacia el cielo. El clima comenzó a rugir. El aire mismo comenzó a proteger la voluntad. Pero también los lisos cambiaron. Dejaron de ser hermosos. Se volvieron precisos. Sus ojos vacíos, sus huesos como vidrio. Se movían como en una danza. No morían. Cada vez que Kaiden mataba a uno, de las cenizas crecía otro. Porque no tenían un yo. Solo lo común. Eran un pensamiento único. Y ese pensamiento comenzó a apuntar directamente a él, al corazón. Y entonces se quedó solo, en el centro de un mundo destruido, donde ya no había árboles, solo huesos, donde no había cielo, solo una luz carmesí, donde no había nadie, solo él, el último liso, el primario, el que lo inició todo. Estaba frente a Kaiden, sin sonidos, sin emociones. No has vencido. Solo has retrasado. No pretendía vencer, respondió Kaiden. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que alguien sobreviviera, para que al menos alguien recordara.
para que cuando todo desapareciera, en alguien quedara al menos una gota. Dio un paso adelante. Su cuerpo temblaba, los huesos pulsaban, el pelo humeaba. De voluntad, se lanzó, sin palabras, sin rugido, y chocó con el vacío. Chocaron en la temporalidad, sin sonidos, sin luz, sin lados, simplemente dos seres que no podían ser, y sin embargo, eran. Kayden, el último portador de la voluntad, un monstruo modelado por el dolor, la furia, la memoria y el amor que intentaba esconder. Y aquello, el vacío, perfecto, infalible, existiendo solo para un propósito: borrar, sin malicia, sin objetivo, simplemente porque así era correcto. Sus cuerpos no luchaban, sus pensamientos sí, sus esencias comenzaron a fusionarse, a pulsar, chocando como dos olas bajo un cielo negro. Y todo lo que Kayden sabía se convirtió en un arma. Su primer grito, la primera sangre, su infancia, su horror, su primer no. Todo se lanzaba al vacío, como cuchilla tras cuchilla. El vacío resistía no con golpes, sino con esterilización. Quitaba colores, significados, palabras. Primero dejó de sentir dolor, luego miedo, luego olor. Su pelaje se deshizo, sus huesos se volvieron transparentes. Se perdía a sí mismo, gradualmente, metódicamente, y cuanto menos quedaba de él, más fuerte se volvía la voz interior. «Ríndete, te será más fácil, no habrá más soledad, no habrá más batallas, mereces la paz». Estaba de rodillas, en el vacío, desnudo, roto, vacío. Pero en ese momento, recordó. Una imagen, un instante, no la guerra, no la muerte, sino una sonrisa, la que estaba en el rostro de Eliza cuando lo vio por primera vez en su forma. No se asustó, no retrocedió. Tocó su rostro y dijo: «¿Eres tú?». «¡Qué hermoso!». Lloró entonces, como una bestia, porque por primera vez no le temían, y en ese instante se levantó. La carne regresó, pero diferente, sin forma. Sin forma, pero la esencia estaba allí. Ya no era ni humano, ni hombre lobo, ni dios, ni bestia. Era la memoria, un coágulo de todos los sí, dichos con miedo, de todos los yo mismo, arrancados a través de colmillos. Era todo lo que hace a lo vivo, vivo, y dio un paso. El vacío retrocedió. Un paso, otro, un tercero. Cada uno de sus pasos reanimaba la tierra. Las flores brotaban a través de la piedra gris. El aire adquiría olor a humo. Las voces sonaban de nuevo. Caminaba, y él mismo se convertía en el mundo. Y en el centro mismo, donde una vez estuvo la colmena, crecía un árbol, enorme, con raíces como venas, con hojas como pieles, su corteza como huesos, sus frutos como corazones, y de ellos comenzaron a salir niños, nuevos, sin furia, pero con voluntad, sin colmillos, pero con memoria. Miraban al cielo, y en sus ojos estaba todo: dolor, horror, miedo. Pero lo más importante, la elección. Cada uno de ellos podía convertirse en cualquier cosa: lobo, humano, demonio, salvador, porque Kayden permaneció en ellos. Desapareció, no murió, no se disolvió, se convirtió en raíces, se convirtió en la base, y ya nadie conocía su nombre. Pero cada uno que alguna vez despertaba bajo la luna llena con el corazón palpitante, sentía como algo aullaba en su interior, suavemente, persistentemente, profundamente. No es la bestia, es un recordatorio. Puedes convertirte en un monstruo o en aquel que lo detenga. Cada vez es solo tu elección. Y la noche comenzaba de nuevo. Ahora todo está en calma, demasiado en calma. Miras al cielo y ya no es como antes. Parece saber que aquí se derramó sangre que no se puede lavar. El mundo sobrevivió, pero no siguió siendo el mismo. Los hombres lobos se fueron, o se escondieron, o se convirtieron en algo más. Pero a veces, en la noche más profunda, cuando ni siquiera el viento mueve las hojas, oyes un aullido prolongado, lejos, en algún lugar entre los sueños y la realidad. No es una amenaza,
No es una llamada, es un recordatorio. Él todavía está en alguna parte, y si algún día la oscuridad regresa, Él se alzará de nuevo.